Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María. ¿Qué tal se encuentran en este día 8 de noviembre, segundo viernes de mes, en el que de nuevo estamos aquí para hablar de nuestro Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña? No olvidemos nunca sus palabras: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No cabe duda que el mes de noviembre es un mes muy especial porque inicia marcado por la celebración de la solemnidad de todos los santos. Al día siguiente, el día 2, es el día de los fieles difuntos, en el que tenemos un recuerdo muy especial de todos los difuntos, y siempre pues tenemos ese recuerdo para nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos que nos preceden ya en la eternidad. Y también el mes de noviembre está marcado por la conclusión del año litúrgico, con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo, y por el inicio del Adviento. Por tanto, en este mes de noviembre tendríamos muchos temas de los cuales podríamos hablar y serían de mucho provecho para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, para nuestro día a día. El año pasado, por estas mismas fechas, hablamos justamente de la escatología, que es esa rama de la teología que estudia, digamos, lo que está por venir, las verdades últimas de nuestra fe. Hoy, sin embargo, vamos a dedicar este programa a hablar de la santidad. El mes de noviembre lo abríamos con la celebración, con la solemnidad de todos los santos, y por tanto vamos a hablar justamente de la santidad, porque el mes de noviembre está marcado por esta solemnidad. Tenemos un recuerdo muy especial para nuestros hermanos de Valencia y Albacete, que sufrieron las terribles inundaciones y que ahora padecen la lenta reconstrucción de sus vidas. Rezamos y seguiremos rezando por ellos, para que el Príncipe de la Paz llene sus corazones de esa paz que solo Dios puede dar, especialmente en estos momentos de dolor, en estos momentos de prueba, en estos momentos ante la muerte de un ser querido, cuando las seguridades humanas en las que tenían edificada su vida, pues de repente ven cómo todo ello se desmorona. Entonces es cuando ese rayo de luz que viene de Dios entra en nuestros corazones y nos da esa paz que solo Dios puede dar. Es verdad que el problema, que la dificultad, que el dolor sigue ahí, que la incertidumbre seguirá ahí, que el dolor también, pero los ojos con los que lo veremos será con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Por tanto, un recuerdo muy especial para todos ellos desde aquí, desde el Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña también en la tribulación, también en la prueba. En este mes de noviembre nos preguntamos, queridos oyentes de Radio María, ¿quiénes son los santos? Recuerdo que hace ya muchos años le dije a una persona que Dios la llamaba a ser santa. Me miró y me respondió: no, yo quiero ser una persona normal. Yo quiero ser una persona como todos, sin hacer cosas raras. Esta respuesta me hizo pensar en la mala prensa que tienen los santos. Pues, queridos oyentes de Radio María, creemos que los santos son los que están en los altares a ellos dedicados, los que están en las hornacinas que nos encontramos por las calles, esas imágenes de los santos con caritas inmaculadas y angelicales, y el santo del pueblo que lo llevamos en procesión, especialmente en verano cuando celebramos la fiesta del santo. Entonces, claro, yo no quiero ser así, tampoco quiero verme rodeado por flores o que me lleven en un anda. Pero, ¿quiénes son los santos?, te pregunto de nuevo. ¿Eran acaso conscientes de su santidad? ¿En sus escritos se describen ellos como santos? Para nada.
Los santos eran las personas más normales del mundo. Y esta palabra normal me gusta mucho porque significa que se regían por una norma. ¿Y cuál era la norma por la que se regían los santos? Por la norma de la caridad. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Por tanto, los santos, conscientes de sus miserias e incluso de sus pecados, de sus debilidades, tenían un deseo enorme de responder siempre al amor de Dios nuestro Señor. El Papa Francisco, en el año 2018, nos regaló un texto precioso sobre la santidad, la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que os invito a leer y que os invito a releer en este mes de noviembre. Y en el primer número con el que esta exhortación abre, mirad lo que dice: alegraos y regocijaos, que es el título de la exhortación. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia, está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto. Pues bien, este número 1 de la exhortación del Papa nos va a ayudar en este programa del Dios de cada día, porque lo iremos comentando especialmente en la segunda parte, que el Santo Padre nos da una serie, llamémoslo, de consejos para nuestra vida espiritual, para nuestro camino hacia la santidad. Recuerdo también que hace unos años una catequista estaba explicando a los chavales de confirmación qué era la santidad, justamente también por estas fechas. Pasaba yo por ahí, por el aula de catequesis, y escuché la pregunta, y entonces me quedé en una esquina a ver qué es lo que respondían los chicos. Y entonces me quedé ahí y me gustó mucho la definición, pues no me la esperaba. Ya os podéis imaginar, chavales de 15, 16 años, pues todos empezaron a dar todo tipo de respuestas sobre la santidad. Pues el santo de mi pueblo, el santo que hay en la capilla de no sé dónde. Bueno, siempre la santidad como algo externo, como unas personas revestidas de luz, pero que esto no va conmigo. Y entonces recuerdo la definición que les dio la catequista. Decía: los santos, mirad chicos, los santos son los que hacen la vida más fácil a los demás. Y esta definición me encantó porque de algún modo está evocando lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, que el termómetro, un poquito para constatar nuestra santidad o nuestra cercanía al Señor, es ver el grado de sencillez con cómo vivimos, porque si yo me acerco a Dios, pues entonces, y si mi cercanía es sincera, pues entonces iré por el camino de la sencillez, por el camino de la humildad. Los santos son los que hacen la vida más fácil a los demás. Y es que es así, queridos oyentes de Radio María. Los santos, lo primero que han entendido es que sin Dios nada pueden y que, por tanto, el primer paso en el camino de la santidad es el camino de la humildad. Me gusta mucho ver las vidrieras que tenemos en las parroquias, que tenemos en grandes catedrales, en las basílicas. Me gusta mucho verlas en las noches, porque no se ve nada, está todo oscuro. Y ahí está la imagen de ese santo, o ahí está la imagen de la Sagrada Familia, de José o de María, o de San Juan el Bautista, o de los apóstoles, del patrono del pueblo, etcétera. Pero no se ve nada. ¿Por qué? Porque necesita de la luz del sol para que proyecte la imagen dentro de la iglesia, dentro de la catedral, dentro de la basílica. No tiene luz propia,
La luz les viene de fuera. Y queridos oyentes, así son los santos, no tienen luz propia. Es Dios quien hace la obra por medio de ellos, que con docilidad se prestan al plan de Dios en sus vidas. Es decir, ellos toman conciencia de esa invitación que el Señor les hace a ser instrumentos de su amor en ese pequeño mundo donde a diario nos movemos. Recuerdo también que hace unos años, predicando ejercicios espirituales, predicaba el pasaje en el que Jesús nos dice que nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y entonces les comentaba que tenemos que ser faros para iluminar. Recuerdo que al final de la meditación se acercó una persona y me dijo: padre, yo no me siento llamado a ser un faro para iluminar a la humanidad, porque me parece muy grande y muy desproporcionado para mí. Yo no me considero tan grande para poder hacer eso. Me dice, sin embargo, y mirando una de las velas del altar, me considero ser una vela que con mi luz ilumine a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, que en el trabajo ilumine a las personas con las que a diario entro en contacto. Y efectivamente, eso es a lo que estamos llamados todos nosotros. Esa es la llamada a la santidad, a iluminar, a ser instrumentos del amor de Dios en ese pequeño mundo donde a diario nos movemos. Vamos ahora a hacer una pausa y vamos a escuchar una canción que nos ayudará a profundizar en la santidad. Se titula Para ser santos, del grupo Gesed. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Y un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar. Continuamos con nuestro programa del Dios de cada día, en el que estamos hablando de esa llamada que el Señor nos hace a la santidad, y esta canción Para ser santos del grupo Gesed es un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora y de lo que vamos a decir ahora. Para ser santo hay que ser feliz, hay que ser sencillo, hay que estar también un poco loco para llevar a cabo aquellas empresas en las que el Señor quiere que dediquemos nuestra vida, hay que estar enamorados, etcétera. Pues bien, vamos a continuar lo que nos dé el tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido en nuestro programa del Dios de cada día y siempre tenemos muchas cosas que decir, pero el tiempo es el que es. Hemos dicho que nos estamos fijando en la exhortación del Papa Francisco, que nos habla sobre la santidad, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Y en el capítulo 4 de la exhortación
nos habla el Papa Francisco de algunas notas de la santidad en el mundo actual que son como unos consejos muy válidos para nuestra vida espiritual. Vamos a fijarnos, lo que nos dé el tiempo, en cada uno de ellos. Primero, el primer grupo de consejos que el Papa Francisco nos da, dice: aguante, paciencia y mansedumbre. Voy a ir comentando simplemente algunos de los números porque pues obviamente no nos da tiempo de leerlo todo, pero dice el Papa: el santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos, es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a uno mismo. Si de algún modo el Papa aquí está parafraseando lo que nos dijo el primer día cuando llegó a su pontificado, esa llamada que nos hacía a esa revolución de la ternura, a esa revolución del cariño, a esa revolución de querernos, especialmente nosotros cristianos. Y concluye el Santo Padre este primer apartado: entonces, no caigamos en la tentación de buscar la seguridad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, en las posesiones, en el dominio sobre los demás o en la imagen social. Os doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aguante, paciencia y mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El siguiente apartado lo titula el Papa Francisco: alegría y sentido del humor. Y esto me encanta. Ser cristiano es gozo en el Espíritu. Es más, la alegría es fruto del Espíritu Santo. Como nos dice San Pablo: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. No olvidemos que San Pablo nos recuerda los frutos del Espíritu Santo y nos dice: una vida vivida según el Espíritu tiene como frutos, primero, la caridad, la alegría, la paz, la benignidad, la paciencia, la honestidad y el dominio de sí. Son todos ellos frutos del Espíritu Santo, pero la alegría es un fruto del Espíritu Santo. No olvidemos lo que se suele decir, que un santo triste es un triste santo. Carlo Acutis era un joven feliz viviendo la fe y la caridad. En ningún momento se ve a Carlo Acutis con un rostro triste, especialmente en los últimos momentos de su vida. Una de sus frases, siempre muy sintéticas, que le reflejan a él, decía: menos yo y más Dios. Me encanta, menos yo y más Dios, es decir, menos egoísmo y más caridad. Dice el Papa Francisco: ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paúl o en San Felipe Neri. Y dice el Papa: el mal humor no es signo de santidad. Aparta de tu corazón la tristeza. Es tanto lo que recibimos del Señor para que disfrutemos, que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrados en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Por tanto, la tristeza, la melancolía, fuera del alma mía. Dios nuestro Señor, continúa el Papa, y voy más adelante porque el tiempo se nos acaba, nos quiere positivos, nos quiere agradecidos y no demasiado complicados. Acordaos lo que decía la catequista: chicos, ¿sabéis quiénes son los santos? Los que hacen la vida más fácil a los demás. Si mi vida espiritual me lleva a complicarme y a complicar la existencia a los que me rodean, mala señal. Si por el contrario, la vida espiritual me lleva a ser más sencillo, me lleva a centrarme en lo esencial, me lleva a centrarme en lo importante, me lleva a tener al Señor en el centro de mi vida, entonces todo lo demás lo voy encajando. Nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados. Y reza el Papa
esa oración de Santo Tomás Moro, que es preciosa. Y además dice el Papa, yo la rezo a menudo y me va bien. Vamos a leer unas cuantas líneas. Dice el Papa Francisco, vamos a rezar esta oración de Santo Tomás Moro. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo, que es lo que decía Carlo Acutis, menos yo y más Dios, es decir, menos egoísmo y más caridad. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozcan la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás, así sea. Preciosa oración. Continuamos adelante porque tenemos el tiempo que se nos echa encima. Siguiente consejo en el camino de la santidad, audacia y fervor. Y aquí nos habla el Papa de la parresía. ¿Y qué es la parresía? Es ese impulso evangelizador, es esa fuerza por anunciar el Evangelio con esa alegría. El Evangelio es esa buena noticia y la tenemos que contagiar con alegría, con ilusión. A veces predicamos y parece que estamos pidiendo perdón. A veces en la iglesia parece eso, cabizbajos, como lamentándonos, como pidiendo perdón, pero perdone usted, que tenemos una buena noticia que predicar y esas buenas noticias se predica con alegría, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que tiene palabras de vida eterna. De ahí brota la audacia, de ahí brota el fervor, de ahí brota ese arrojo evangelizador. Siguiente aspecto, me encantaría detenerme en la audacia y en el fervor, ya podemos dedicar un programa a hablar sobre este aspecto, en comunidad. Nos dice el Papa, la comunidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor, cuidando especialmente los pequeños detalles. Recordemos que la fe es una adhesión personal y libre, por eso digo yo creo, pero la fe se vive en comunidad. Qué bonito cuando encontramos en nuestras parroquias comunidades vivas que acogen, comunidades vivas que salen al encuentro del que lo necesitan, comunidades que como Jesús nos alegramos por un pecador que se arrepiente y que vuelve y que se acerca al redil, cuidando los pequeños detalles. Y por último, no me puedo detener aquí en los pequeños detalles que el Papa se fija en los pequeños detalles que tenía Jesús, porque Jesús era muy detallista. Y por último, en oración constante. No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con Él. Para Santa Teresa de Ávila, la oración es tratar de amistad estando muchas veces, y esto es muy importante, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Y concluye el Papa, quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, sino para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrado de la presencia adoradora. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. Precioso lo que nos dice Santa Teresa, tratar de amistad estando muchas veces. Como nos dice Jesús, tú cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Pues bien, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, el tiempo se nos acaba, se nos ha ido volando este programa en el que hemos hablado de la santidad. Os invito a leer la exhortación del Papa Gaudete et Exsultate. A mí, desde luego, me ha ayudado muchísimo volver a leerla en este mes de noviembre, leerla y meditarla. Ya dedicaremos algunos programas a hablar de esos consejos que el Papa nos da, porque nos da pie no solo para
para un programa, sino que nos da pie para nuestra reflexión en esa llamada que el Señor nos hace a ser santos. Quedémonos con ese consejo de esta catequista. Los santos son los que hacen la vida más fácil a los demás. Procuremos hacer la vida más fácil a los demás, viendo en cada uno el rostro de Jesucristo. Hasta aquí pues nuestro programa del Dios de cada día. Si Dios quiere, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, nos vemos el viernes 13 de diciembre en nuestro programa del Dios de cada día. Si alguien quiere escribirme, me puede encontrar en el correo electrónico el Dios de cada día 1 y 3 los números @radiomaria.es. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo. Las 10 en Canarias. Radio María.